Está en línea Roberto Feletti, economista, fue secretario de Comercio, diputado nacional, mandato cumplido por supuesto, bueno, muchos cargos, muchas responsabilidades, actualmente secretario administrativo del Senado en la provincia de Buenos Aires. Roberto, soy Pablo Caruso con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Un saludo a todo tu equipo y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Roberto. A ver, no te quiero preguntar, no te queremos preguntar estrictamente ni sobre el video de Fantino, ni la respuesta del presidente, ni el ministro de Economía, pero sí sobre si eso alerta de alguna manera sobre un momento distinto, quizá de mayor tensión, del plan económico del gobierno. Sí, el plan económico del gobierno, y uno, bueno, incluso creo que lo he dicho en algún reportaje que me hiciste anteriormente, adolece del problema que Milei esperaba, que iba a sostener un déficit en la cuenta corriente. La cuenta corriente, los dólares que habitualmente entran y salen, lo ordinario, con un fuerte ingreso de capitales. El modelo de Milei, que asemejaba al modelo de Menem, que Menem lo logró cuando vendió todas las empresas públicas, ¿no? Bueno, acá Milei imaginaba que a través del régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI iba a producir un flujo de inversión sobre áreas de recursos naturales y eso le iba a permitir sostener el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos, que engloba una apertura importadora, engloba pagar la renta financiera que genera el Toto Caputo. Bueno, esto es sostener el dólar planchado, y con eso anclar la inflación, se iba a sustentar a partir de un ingreso de capitales. Eso no está ocurriendo y este es el problema que tiene este modelo. El esquema de me liquido todos los dólares que ingresan, bueno, los del superávit comercial del año pasado, 18.000 millones de dólares, se fueron. No se refleja, cuando digo se fueron, no se refleja en un aumento de reservas internacionales en el Banco Central. Los 23.000 millones de dólares del blanqueo no permanecieron en los bancos, a pesar de que hablaban de la confianza de la gente, se fueron. Los 12.000 millones de dólares del fondo parecieran ser insuficientes, que entraron en abril. Y el ministro pide los dólares del colchón, o los dólares que tienen guardados los argentinos, y no sé, iba a ser un nuevo blanqueo. Bueno, ese escenario lo que empiezan a ver los operadores del mercado, que una renta financiera de 1 o 2 puntos en dólares todos los meses no es repagable si no hay oferta de divisas, sobre todo porque también agotaron la sobreliquidación de divisas que hizo el sector agropecuario, que fue un 40% más este semestre que el primer semestre del 2024. Entonces, vos te encontrás con que no hay dólar que alcance, digamos. Si el presidente dice que los que expanden el gasto público son degenerados fiscales, uno podría decir que su ministro, no sé, es un degenerado cambiario, porque no puede juntar reservas en Banco Central y no le alcanza todo dólar que ingresa a la economía. Entonces, claro, la insustentabilidad del plan está dada en un proceso por el cual la renta financiera, para mantener el dólar planchado, la apertura importadora, para mantener los precios planchados, solo se puede sostener con un flujo de inversiones, y esas inversiones no llegaron. Entonces, el modelo está en un problema, ahora sí está en un problema serio. Roberto, Néstor Restivo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Néstor? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Macri decía que iba a haber una lluvia de inversiones y tampoco se dio. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos modelos, que se supone que son amigables del mercado, un gobierno como el de Milei que tiene todo el apoyo del FMI, supuestamente tiene apoyo de Estados Unidos o por lo menos de Donald Trump, ¿por qué no llegan esas inversiones? Porque no tienen horizonte productivo, y porque las inversiones vienen cuando vos tenés solvencia política, solvencia externa y horizonte productivo. Digo, es un gobierno, primero, que abandonó la inserción internacional de la Argentina en el marco del Mercosur y no definió ningún horizonte al respecto, que produce una ausencia de política exterior en ese sentido y, consecuentemente, una apertura de las importaciones en un mundo que está en guerra y que todas las potencias tienen, al contrario, cuidan, son proteccionistas. La principal potencia del mundo expresa su proteccionismo. Bueno, el gobierno va de contramano, o sea, se la pega de frente con el escenario internacional. Por el otro, no hay sendero productivo. ¿Cuál es el sendero productivo de la Argentina? Que el ministro diga que la economía creció 5,8% interanual marzo del 25 contra marzo del 24, y de ese 5,8
27% de la variación interanual es intermediación financiera, 11% es hotelería y gastronomía, computando los gastos en el exterior, bueno, te encontrás con que es un país sin horizonte productivo. Entonces, ¿cuál es la opción? La dominancia, la tasa de interés. ¿Para qué yo voy a hundir fierros, como se dice en la jerga? ¿Para qué me voy a comprometer en una gran inversión si yo puedo, si mido bien los tiempos, obtener una renta financiera de 70% en dólares por año, como pasó el año pasado con los bonos de la inflación? Bueno, eso es lo que me parece que hoy está puesto en discusión. Y eso es lo que me parece que se está agotando, porque claro, no tenés oferta de divisas. Ahora, ¿por qué no hay un flujo de inversiones? Bueno, mira, yo no lo voy a defender porque sabés que nunca estuve a favor, pero el proceso de reformas de mercado de Menem en un contexto internacional distinto, porque había una Pax americana real, una hegemonía de Estados Unidos absoluta, una expansión del comercio internacional, bueno, con el proceso de privatizaciones y apertura de algunos mercados generó un flujo de inversiones de más de 30.000 millones de dólares. La expansión de la convertibilidad en los primeros años se apoyó en eso. Después no modificó el tipo de cambio, anclar la convertibilidad después del tequila era imposible de sostener y bueno, todos sabemos cómo terminó, pero no es real. Cuando hay algún modelo que tienda a funcionar y que anuda con un contexto internacional, funciona. Digo, en el proceso de Néstor y Cristina, la alianza con Brasil, en el marco de una expansión enorme de las economías, donde había solvencia externa, desendeudamiento, te produjo un flujo de inversiones importantísimo. La inversión en el 2011, yo era viceministro de Economía, llegó a 20 puntos del PIB, que fue todo un récord. Entonces no es real eso. Claro. Ahora, estos modelos no, porque, insisto, si vos tenés un capital para invertir y la tasa de interés es dominante, ¿viste cuando dicen, che, yo voy a cambiar el auto y alguien te dice, che, pero ¿te fijaste cuando te da el banco? Chau, cuando viene esa pregunta, ¿te fijaste ahora? ¿Por qué no esperás un poco? Fíjate lo que te da el banco. Es porque estás en un problema serio. Claro. Ahí Roberto sí, estamos charlando de Roberto Feletti, economista. Ahí sí quiero meter un poco toda la escena de ayer, que recién tratamos de narrarla poniéndole un comienzo en el mensaje del JP Morgan diciendo, muchachos, agarremos las valijas, hasta el momento en que acaba de habilitarse la discusión en el Senado de jubilaciones, veremos qué pasa con discapacidad. Y en el medio, ese mensaje de Fantino, esa salida rápida de Caputo. Quiero preguntarte si ahí, no por ir al detalle, insisto, ni novelar el asunto, pero sí preguntarte si ves en todos estos episodios, en esta saga, si estás viendo un momento de tensión política sobre esta insostenibilidad del modelo que te parece novedosa, como si estuviéramos llegando a un momento de tensión nueva. Y hay un momento de tensión política grande porque también el otro problema que hubo y que se está expresando es que hace un año los gobernadores te firmaron el Pacto de Mayo, que se firmó en julio, donde el gobierno justamente en el marco del RIGI prometía un flujo de inversiones que iba a temperar o que iba a cambiar los recursos que vinieran del sector privado, los fondos federales. Es decir, íbamos a tener provincias que iban a depender menos de la demanda agregada del sector público para depender más del volumen de inversiones privado. Eso fue esencialmente el Pacto de Mayo. Ahora, en ese marco, los gobernadores se comprometieron, si bien no es vinculante, a que el gasto público consolidado, nación, provincia, municipio, no pasara del 25% del Producto Bruto. Con lo cual significaba para las provincias ajustar 6, 7 puntos, provincias y municipios, 6, 7 puntos del Producto Bruto. Eso estás hablando de 50.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares. Digo, entonces, se quedaron sin los fondos de las inversiones del RIGI y tienen de cara el ajuste. Entonces, eso te provoca una tensión política. Eso otro de los temas que se cerró hace un año y que no tuvo viabilidad. Esa tensión política en la cual los gobernadores de distinto signo político no quieren asumir el costo que significa la tensión fiscal o el ajuste fiscal sobre sus provincias provoca una tensión política. Y el otro punto que está dando vuelta, que es más estructural, que lo hablamos más de una vez, es que este proceso
que encara Milei de la mano de una suerte de acuerdo con los Estados Unidos y del régimen de incentivo a las grandes inversiones, está procurando provocar un desplazamiento de los grupos empresarios nacionales, europeos, brasileños, por la llegada del capital norteamericano, inclusive si querés israelí. Ese cambio, ese desplazamiento también está siendo resistido. Pensá que el sector agropecuario, a pesar de que con nosotros hubiera tenido reacciones mucho peores, hoy es el sector más competitivo de la Argentina y está con debilidades de rentabilidad, claro, en un contexto de precios internacionales altos y de expansión de la producción. Entonces, este modelo no le está resultando, ya no a los trabajadores obviamente, que todos sabemos las consecuencias, sino a importantes sectores del empresariado. Entonces, tenés los gobernadores que dicen, bueno, pero vos nos prometiste un flujo de inversiones que no llegó, y mientras tanto no seguís sosteniendo el ajuste. Tenés sectores empresariales, incluso los más competitivos, como el sector agropecuario, que dicen, bueno, sí, pero la rentabilidad no llega. Y en ese marco tenés también el descontento social, que veremos cómo se expresa en las elecciones. Así que el gobierno está en un momento difícil. Aparte, yo te digo las imágenes. Yo no me imagino ni a Roberto Labaña, ni a Felisa Micheli, ni a Amado Boudou, ni a Axel Kicillof yendo a Majul a mostrar el celular y tratar de discutir. ¿Por qué? ¿Qué ves ahí? Y yo veo una señal de fuerte debilidad. Yo creo que a Caputo lo obligaron a ir. Si él quiso hacer una operación con Fantino, no sé, yo no me voy a meter en eso, ni sé. Pero sí es real que no puede ser que el ministro de Economía vaya a discutir el reportaje o el off que le dio otro periodista en el marco de un vocero oficial. Digo, sí, es una degradación de la institución, es una degradación de su propia figura como ministro. Yo no voy a hablar de personas, hablo de un ministro. Un ministro, en tal caso, convoca a una conferencia de prensa a su despacho. A ver, Roberto, no me interesa generar alarma, pero tampoco desconocer en qué momento estamos, o acercarnos un poco al momento que estamos en un momento muy difícil, no es generar alarma. Digo, yo hablo técnicamente. La cuenta corriente, dicho por el propio Caputo a Fantino, 1,8 el PIB, son 10.000 millones de dólares. La cuenta corriente tiene un déficit de 10.000 millones de dólares. El superávit comercial se cayó, proyectado de 18.000 millones de dólares en el 2024, no va a pasar de 6.000, 5.000, 6.000 este año. Entonces, los números de déficit del sector externo, tanto en la cuenta corriente, tanto en la balanza comercial, son fuertes. Y además no cumpliste las metas que vos mismo comprometiste hace poquito con el Fondo Monetario Internacional de acumular reservas en Banco Central. No cumpliste las metas con el fondo. Se te cae el superávit de balanza comercial. Tenés un déficit de cuenta corriente. Bueno, no es generar alarma, son datos objetivos de la realidad, es lo que se está viendo. Ahora, ¿cómo lo vas a financiar? ¿Vas a pedir un nuevo ayuda al fondo? Finalmente te van a entrar las inversiones, será lo que dijo el secretario del Tesoro norteamericano cuando vino acá, le vamos a dar el apoyo que necesite. Bueno, eso yo no lo sé, pero los números objetivos, y también lo dijo Cristina, hago mío lo que dice Cristina, que está totalmente exacto. Sí. Digo, no quiero en ese sentido, no, ahí tenés las pruebas más palmarias. Digo, acá aparte no lo dice un economista cuca, si querés, como yo, lo dice Melconian, lo dice Giacomini, lo dice el JP Morgan. Digo, no, son todos generadores al alma, qué sé yo. Sí, claro. Estoy tratando de pensar si las variables de la política que conocimos, ponerle política del siglo XX, no sé, estuvieran vigentes, muchas veces lo dudamos. Puedo decir, bueno, los gobernadores de punta que no le dan apoyo en el Congreso para eventualmente sostener vetos a lo que el gobierno considera que le rompe el equilibrio fiscal. El JP Morgan toca la campana y dice a los votos. Los empresarios y grandes empresarios con cuestionamientos sobre rentabilidad, como vos lo acabas de mencionar. Descontento social. Un presidente que dice que si salen leyes del Congreso las va a judicializar. Y estoy viendo en redes que todo el equipo, todo el trolaje del gobierno está diciendo que hay que dinamitar el Congreso con los diputados y diputadas adentro. ¿Cómo llama la obra, digamos, no? Insisto, en lógicas políticas de otro tiempo,
no sé si lo resuelve una elección, por más bien que le vaya al gobierno la elección en octubre. Y me parece que no lo resuelve una elección. Lo que me parece a mí grave, y lo que vos decís, yo no sigo las redes porque me pone muy nervioso, pero lo que vos decís de los trolls del gobierno, de dinamitar el Congreso, lo que me parece también que desde el atentado a Cristina, desde el intento de asesinato a Cristina, hay una pulsión antidemocrática creciente, que ya se había originado en el gobierno de Macri cuando lo encarcelaron a Vudú, a Devido y otros compañeros. Pero desde el atentado a Cristina se está expresando una pulsión antidemocrática creciente que es muy peligrosa, porque además vos sabés que un déficit de cuenta corriente puede resolverse en el marco de los agentes económicos que quieran deshacer posiciones en pesos con una corrección cambiaria, con una corrida cambiaria, que va a golpear sobre una sociedad lacerada. Y vos estás teniendo la violencia que ejerce Patricia Bullrich a través de su policía, las detenciones arbitrarias que ordenó esta jueza, ahora no me acuerdo el nombre, de San Isidro, Arroyo Salgado. Bueno, estás teniendo un escenario, y por supuesto, Cristina presa. El saldo de la década ganada es Néstor muerto prematuramente y Cristina presa. Y fíjate cómo actúa la oligarquía. Lo que hubo a partir del atentado a Cristina es una ruptura del pacto democrático del 83, donde la violencia política iba a estar desterrada. Me parece que hoy es creciente y que el gobierno, a diferencia de otras veces, pues yo también te puedo decir que en el octubre del 2001 hubo una votación, hubo una elección parlamentaria, y si uno mira estrictamente los números, al gobierno, medido en números de la votación, tampoco le fue tan terrible en la elección. Y sin embargo, fíjate lo que pasó. Yo lo que te quiero decir hoy es que hay que ver si este gobierno está dispuesto a jugar las reglas de juego democráticas. Hay que ver si este gobierno pierde una elección parlamentaria en el marco de una tensión cambiaria y crisis socioeconómica y acepta las reglas de juego democráticas. No se lo ha visto ahora así, incluso el discurso, si vos ves la presentación de la alianza antiperonista en el día de ayer, hablaban de Ritondo con Karina Milei. Bueno, es terminar el kirchnerismo, acabar con el kirchnerismo. No hablan de le vamos a ganar la elección, Me parece que los términos son bélicos. Los términos del presidente ni que hablar. Está bien. Yo tengo, vos que decís del siglo XX, sí, yo soy un hombre que nació en el siglo XX, hizo bastante política en el siglo XX. Digo, efectivamente, ese reflejo antidemocrático a mí me provoca escalofríos. Roberto, gracias por la charla. Quiero aprovechar para recomendarle a la audiencia el último libro de Roberto, de Macri a Milei, El país inviable de las élites argentinas. Me lo devoré. Me parece que ofrece herramientas para entender lo que está pasando con un lenguaje bastante común, bastante llano. Me parece que está muy bien. Aprovecho y te lo recomendamos y te lo digo. Te agradezco mucho, Pablo, te agradezco mucho el elogio. Para ser justos, los que lo han leído, por lo menos si tienen contacto conmigo, fueron exactamente en la línea que vos decís, así que bueno, te agradezco mucho. De ofrecer herramientas para entender en un lenguaje coloquial. Así es. Sí, está muy bien, viene muy bien para estos tiempos. Abrazo grande, Roberto, gracias. Abrazo grande a ustedes. Bueno, Roberto Feletti, pintando una escena bastante brava. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que mañana el país cambia? No, pero quiere decir que está en una tensión nueva. Hay una tensión nueva y el gobierno por lo menos, no parece desacelerar. En la apertura del programa, que juntamos varias voces de este tiempo, está Macri diciendo, no, si nos matamos, nos matamos, ¿no? Sí. Da un poco de vértigo esa escena, y sobre todo por lo que ha pasado en las últimas 48 horas, 5:13.